Ahí estaba, con el polvo del camino cubriendo sus zapatos gastados y el corazón latiéndole con una mezcla extraña de terror y una paz jamás conocida. La tarjeta de Navidad, ajada por el tiempo, se aferraba en su puño. A su espalda dejaba décadas de una vida meticulosamente ordenada, una fortaleza de reglas y juicios. Delante, la incertidumbre de un encuentro que podía derribar lo poco que quedaba de ella o liberar lo que nunca se había atrevido a hacer. Se preguntó, con el sol poniente en la cara, cómo había llegado a ese instante, cómo un corazón tan seco podía, de repente, sentir la promesa de un torrente. Elena se levantaba cada mañana con el chirrido lejano de un gallo, un eco de una vida que ella había domesticado hasta la monotonía. Su casa rural, un santuario de orden y austeridad, reflejaba la arquitectura de su alma. Los tapices almidonados, los muebles impecables, cada objeto en su lugar, todo bajo una luz natural que, en vez de calentar, perfilaba un espacio de claridad frío. Su desayuno era una liturgia. Café amargo, pan seco y sobre la mesa auxiliar, la Biblia, no como un libro de consuelo, sino como un código legal, sus páginas llenas de subrayados rojos que marcaban mandamientos y advertencias contra el pecado. En cada versículo, Elena encontraba la confirmación de su fracaso. Cada palabra era un dedo acusador. La mentira que respiraba cada día era el aire mismo de su existencia. Soy definida por mis errores y mi incapacidad de cumplir perfectamente las leyes de Dios. La única manera de ser aceptable, de expiar mi culpa, es a través de una obediencia inquebrantable y una autocrítica constante. Bajo esa sombra, su salvación y su paz eran un pago a crédito, dependientes de sus obras, de su rendimiento impecable. En el aula, Elena era la encarnación de la disciplina. Menuda, sí, pero su presencia era imponente. Su moño tirante acentuaba las líneas de preocupación y severidad en su rostro. Sus ojos, antes chispeantes, ahora entrecerrados, evaluando, juzgando. Los pupitres estaban alineados con precisión militar. La pizarra inmaculada. Su voz siempre medida, corregía errores con una precisión quirúrgica. Sus comentarios justos, sí, pero despojados de cualquier rastro de empatía. Los niños la respetaban con un temor reverencial. Cada interacción era una evaluación, cada fallo, una casilla marcada en su cuadernillo de notas y en su libreta mental. La vida era un examen continuo y nadie, mucho menos ella, parecía aprobarlo del todo. Pero esta fachada de control no era más que un dique contra la marea de la culpa. 30 años atrás, una decisión precipitada, un testimonio rígido y sin matices, había contribuido a que una familia perdiera sus tierras. Ese error, esa imperfección, se había anidado en lo más profundo de su ser. Se manifestaba en insomnios, en una sensación de asfixia interna que la despertaba en plena noche, el corazón galopando. Ella creía, con una convicción dolorosa, que su constante corrección del mundo era una forma de expiación, como si, al señalar los fallos ajenos, pudiera de alguna manera borrar los suyos propios, pero solo lograba hundirse más en la soledad y la rigidez emocional, proyectando hacia el exterior el juicio incesante que sentía dentro. Se sentía bajo el escrutinio divino, incapaz de alcanzar la perfección que Dios, o al menos su versión de Dios, demandaba. Su vestuario, funcional y austero, en tonos grises, marrones y azules oscuros, era un intento de pasar desapercibida, de no llamar la atención sobre su propia mancha. Los días previos a su jubilación llegaron cargados de un aire denso, casi claustrofóbico. Se vio obligada a revisar antiguos archivos escolares,
Un laberinto polvoriento de legajos y olvidos. Entre papeles amarillentos y el olor a humedad del pasado, su mano tropezó con algo inesperado, una vieja tarjeta de Navidad. El sobre descolorido llevaba el nombre de una de las hijas de aquella familia a la que ella había perjudicado años atrás. El tiempo se detuvo. Con manos temblorosas desdobló la tarjeta. Un dibujo infantil. Un paisaje rural trazado con ceras de colores inocentes. Y debajo, con letra apenas legible, un simple mensaje. Gracias, señorita Elena, por enseñarme a leer. La imagen, la inocencia, la gratitud inmerecida la golpearon con la fuerza de un rayo. Su coraza, construida con décadas de legalismo y autocrítica, se desestabilizó. Un nudo de emociones se apretó en su garganta, una punzada aguda de arrepentimiento y una vergüenza que no podía nombrar. Esa misma tarde, el universo pareció conspirar para desmantelarla. Uno de sus alumnos, un niño brillante pero distraído por las sombras que se cernían sobre su hogar, cometió un error elemental en un dictado. Elena sintió la punzada familiar de su juicio, el impulso de marcar el fallo con el rojo más encendido. Pero al mirar el rostro del niño, no vio solo el error, vio una tristeza profunda, una vulnerabilidad que le recordó, con una claridad lacerante, su propia desaprobación juvenil, la carga insoportable de sentir que no era suficiente. La libreta de calificaciones que ella llevaba en la mente para todos se materializó ante sus ojos internos, no solo con los errores del niño, con una densa colección de tachones rojos marcando sus propios fallos a lo largo de los años, una contabilidad interminable de culpas sin expiar. El aire se volvió pesado, irrespirable. Rojos oscuros y ocres parecieron teñir su visión. Una luz difusa no lograba penetrar la densidad de su emoción. Esa noche, la tarjeta de Navidad en mano, Elena estaba en su casa. El orden externo de su hogar, de sus pensamientos racionales, era incapaz de contener el desorden caótico que explotaba en su interior. La Biblia estaba abierta en Salmos, como tantas otras noches, pero sus ojos no veían las palabras. Las letras eran meras formas, sin sentido, sin consuelo. La verdad parecía velada, oculta tras una cortina impenetrable. Era como si el libro, tan familiar, se hubiese convertido en un muro. Su mente buscaba desesperadamente una salida, un resquicio de aire. Se levantó y de un cajón olvidado sacó un álbum de fotos viejo, con tapas de cuero descolorido. Páginas en blanco y negro desfilaron ante sus ojos, capturas de una infancia que parecía pertenecer a otra persona. Y entonces la encontró, una foto de ella, de unos 7 años, el labio partido, los ojos hinchados por las lágrimas, pero abrazada a su padre en el porche de su casa. Esa imagen, el olor a papel viejo del álbum, a la tinta desvanecida, actuaron como un portal. La imagen desencadenó un recuerdo vívido, tan real que el aire de la habitación se llenó con el aroma a tierra húmeda y el sonido de grillos del atardecer de su niñez. Había desobedecido, como siempre, en un momento de travesura infantil, y en su descuido había roto el valioso reloj de bolsillo de su padre. El pánico, La culpa. Esperaba el castigo severo, la reprimenda que confirmaría su maldad intrínseca. Se preparó para la condena,
Pero su padre, al ver su pequeño rostro descompuesto, su arrepentimiento sincero, no la castigó. No hubo gritos, no hubo juicios. Simplemente la abrazó con una ternura infinita. Le secó las lágrimas con el dorso de su mano grande y callosa y le dijo con una voz suave que aún resonaba en sus oídos: «El reloj se puede arreglar, mi pequeña, pero mi amor por ti no se rompe por un error». Esa sensación, esa gracia inmerecida, un amor que no dependía de su perfección, de su obediencia, un amor que la había abrazado en su fracaso. La verdad de ese momento la inundó, un torrente cálido que deshacía el hielo de décadas. Las líneas de su rostro se relajaron. La luz de la tarde, antes fría, ahora entraba dorada por la ventana, como si la acompañara en esa revelación. Con los ojos aún húmedos, volvió a su Biblia. Esta vez, las palabras no eran un muro. La página se abrió en Efesios 2:8-9, un pasaje que había leído 1000 veces con la mente, pero nunca con el corazón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La verdad, sencilla y poderosa, disolvió el nudo de culpa que la había estrangulado durante décadas. No se trataba de ser perfecta, no se trataba de expiar sus errores con obras y juicios implacables. Se trataba de recibir el regalo, de aceptar el amor que no se rompía. La voz de su padre resonaba con el eco de la voz de Dios. Su poder se perfeccionaba, no en su fuerza, sino en su debilidad. Su gracia era suficiente. A la mañana siguiente, Elena regresó al aula con una luz diferente en sus ojos. Su cabello seguía recogido en el moño habitual, pero la rigidez de su rostro se había suavizado, reemplazada por una serenidad inusual. Los colores del exterior, los azules del cielo, los verdes frescos de los campos, parecían más vibrantes, más cercanos. Se acercó al niño que había cometido el error en el dictado. No lo corrigió con firmeza, sino que se arrodilló a su lado, bajando su mirada a la altura de la suya. Le habló en voz baja, con una calidez genuina que sorprendió al niño y a sí misma, ofreciéndole ayuda extra. Por primera vez, el niño le sonrió con confianza, sin el menor rastro de temor. Después de clases, en la quietud del aula vacía, Elena revisó la libreta de calificaciones de su vida. Ya no veía solo tachones, errores subrayados en rojo que la condenaban. Se permitió imaginar un gran trazo de gracia, suave y luminoso, que borraba cada marca, cada fallo. Y en la última página, en lugar de un veredicto final, un nuevo inicio. Una palabra escrita con una tinta vibrante que resonaba en su alma. Gracia. Su mente ya no contaba los errores, sino la inmensidad del perdón. Confesar los pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiar toda maldad. Tomó la vieja tarjeta de Navidad, ahora con una determinación renovada, pero impulsada por la gracia y no por la culpa, no por la necesidad de justificarse, sino por el deseo de amar, de reconciliar, de restituir. Elena se encaminó hacia la dirección de aquella familia afectada. Su futuro, en cuanto a la respuesta de ellos, era incierto. Podrían rechazarla, podrían no perdonarla, pero su interior, por fin, estaba lleno de una paz que la liberaba de las cadenas autoimpuestas, una paz
que no dependía de la perfección, sino de la rendición. Una paz que había encontrado en la gracia de Cristo, un amor que no se rompía por ningún error. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.